Muy buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el análisis espacial de un baño, más particularmente diferentes organizaciones o disposiciones, donde básicamente las dimensiones internas son de 2 metros de ancho por 4 metros de largo, por ende son unos 8 metros cuadrados. En este caso veremos justamente 8 posibles y distintas distribuciones dependiendo del contexto. En este caso vemos el primer ejemplo denominado A1. La idea también es ir nombrando cada uno por si tienen alguna consulta en particular. Muy bien, como dijimos recién, todas las propuestas van a tener las mismas dimensiones, 2 metros de ancho por 4 metros de largo, donde son dimensiones un poco amplias y cómodas para poder organizar el baño. En este caso vemos solo uno de los laterales dando sobre el exterior, y en este caso es el más amplio. Particularmente me agrada más este tipo de disposición, donde tenemos uno de los lados más amplio sobre el exterior, para una mayor iluminación natural y claramente ventilación. Lo que puede ser complicado o difícil son los espacios que vamos a generar en el interior, porque en este caso vemos que el ingreso lo tenemos también sobre el lado más amplio. Tendríamos que generar un pasillo sobre el mismo y espacios de 2 metros de ancho, a menos que sea un baño para una suite. O si tenemos una habitación de más o menos estas dimensiones o de 3 metros de ancho y queremos generar un baño, se lo puede plantear fácilmente un antebaño. Donde me tocó ver o tomar proyectos ya iniciados donde tenían dimensiones en los baños de 5 metros de largo por 2 metros 40 de ancho, son miles las posibilidades. Al tener el ingreso no solo en la parte más larga, sino también en el centro del mismo, nos da la posibilidad de tener bien separados en 3 sectores al baño, o disminuir la posible circulación. Donde también se plantea una puerta corrediza como para maximizar la circulación al ingresar, donde se puede o suele plantear puertas corredizas en espacios o áreas de servicio. Muy bien, una vez ingresamos al baño, tenemos de frente el sector de inodoro bidet, aparte o separado para una mayor privacidad, y más si lo vamos a compartir con la pareja, donde por ejemplo se suelen plantear baños incorporados a la habitación, que solo se lo divide por un tabique, donde hasta ahora no me pasó que me lo pidan, pero se lo puede plantear fácilmente. En cuanto a las dimensiones, en este sector tenemos 85 centímetros de ancho por 1,75 m de largo. ¿Cómo lo podemos ver marcado? En el sector del inodoro bidet tenemos 1,65 m de largo por 1,10 m de ancho. La idea es siempre tener superficie cómoda para poder realizar ambas actividades. En un lado tenemos 35 centímetros de espacio y en el otro tenemos 40 centímetros. Y entre los ejes de ambos artefactos tenemos una distancia de 55 centímetros, donde suele rondar los 50 a 60 centímetros entre los ejes. La idea es tener una distancia prudente entre el borde de cada uno como para poder pasar del inodoro al bidet con más facilidad. Donde a la hora también de plantear estos sectores tenemos que recordar que existen varios tipos y medidas. Uno tiene que tener todo muy presente, ya sea para alguna reforma o si lo estamos haciendo de forma particular. Aparte, en cualquier ferretería les pueden pasar bien las dimensiones o distancias en las que se les suele instalar. En la imagen se puede ver los diferentes sectores de los que estamos hablando. Otro aspecto fundamental es la iluminación en todo el sector, y más cuando se lo plantea, como en este caso, en 3 sectores distintos, donde por más que tengamos un espacio tan amplio, pero solo planteamos una ventana, se sentiría demasiado oscuro. Acá se plantea una ventana bastante amplia, por claras razones, como para ventilar mejor el sector. Luego, si desde el ingreso pasamos a la derecha, tenemos el lavamanos doble, donde en este sector tendríamos 1,35 m de ancho por los 2 metros de largo, donde para poder movernos en el sector tenemos un ancho de
85 centímetros. Vemos bastante espacio en la mesada como para estar más cómodos. Como dijimos recién, puede ser un baño general o un baño para una habitación matrimonial. La iluminación también era fundamental, por lo que se plantea una ventana un poco más amplia en cuanto a la altura, teniendo unos 70 centímetros de ancho por 1,50 m de alto. Acá lo podemos ver un poco mejor en perspectiva, esa relación con el exterior. Vemos los tres sectores, donde la iluminación y ventilación son fundamentales. Donde me ha tocado ver baños de estas dimensiones con solo una ventana de 60 centímetros de ancho, donde me decían que era bastante el gasto como para poder plantear otro tipo de vano. Pero si uno contrata a un profesional, mínimo prefiere reducir la superficie del baño y mejorar la ventilación. Es más, recuerdo que esa familia contrataba distintos albañiles a lo largo del tiempo, donde si no vas a contratar a un arquitecto, el mejor consejo que te puedo dar es que contrates a un solo albañil, hasta te puede hacer un descuento fácilmente. Ahora si vemos el último sector, pasando a la izquierda tenemos la ducha con unos 90 centímetros de ancho, con la puerta que darían unos 85 centímetros y de largo los 2 metros, donde claramente es una muy buena superficie. Vemos también la iluminación que mencionamos recién. Tal vez un punto a destacar es el comando de la ducha, que lo tenemos sobre el lateral como para una mayor comodidad y regular la temperatura del agua. En esta imagen podemos ver un poco mejor los sectores con su ventilación o iluminación. En esta otra imagen tenemos un poco más definidos los sectores, vemos su circulación. Un aspecto para tener presente en este baño o propuesta sería complejo el poder ingresar con silla de ruedas, donde en un punto, si se le quita el tabique o la separación del inodoro bidet, podríamos modificar por completo el espacio y ser más accesible. Eso depende mucho del usuario. Ahora pasamos a ver la propuesta B1, donde en este caso tenemos el mismo contexto. Vemos uno de los laterales sobre el exterior y los otros tres lo tenemos sobre el interior. Las dimensiones siguen siendo las mismas. El ingreso lo vemos en el mismo lateral y por el centro. En este caso lo que podemos ver a simple vista es que se modifica la organización de los artefactos o sectores. En este caso al ingresar tenemos de frente el lavamanos doble sobre el lateral, donde es distinto ingresar y tener una puerta a unos 85 centímetros como en el caso anterior, que tener a 1,50 m de distancia y claramente el lavamanos de frente y el ancho de 2 metros. Creo que a cualquier persona le gustaría tener y sentir todo el sector más amplio. En este caso la idea es unificar la circulación con el espacio de uso que tenemos sobre el lavamanos. Y también responde a la condición de uso. En mayor medida o frecuencia utilizamos el lavamanos o antes de salir lo utilizamos. Luego durante el día podemos utilizar en segunda medida el inodoro bidet y por último tendríamos la ducha al inicio del día, al mediodía o en la noche, dependiendo de la rutina de cada persona. En este caso tenemos un vano sobre el lavamanos. Muchas personas también intentan generar este tipo de vistas. Se podría plantear fácilmente una iluminación cenital en todo el sector. Se plantea también un pequeño gabinete en este sector. Esta imagen creo que es la mejor para poder ver todos los sectores y la amplitud que se genera. Simplemente con una buena organización de los sectores podemos tener más espacio. En este caso, si ingresamos a la derecha tenemos el inodoro bidet, separados como en el caso anterior. Acá lo vemos con una puerta corrediza. La idea siempre es la privacidad en este sector, más allá de que se lo puede plantear una mampara. En este sector, como dijimos, es fundamental el desplazamiento a la hora de utilizar los artefactos, teniendo 2 metros de largo por 1,10 m de ancho.
es suficiente espacio, donde se lo plantea también su ventilación natural, en este caso de 70 centímetros de ancho por 1,50 m de alto. La idea es mostrar un poco sobre cada organización, después más adelante podríamos hablar con más en detalle sobre cada uno. De igual manera me gustaría saber qué propuesta les gustó más y de cuál les gustaría que hablemos primero en profundidad. Acá podemos ver un poco mejor los sectores junto con su circulación. Por último tenemos la ducha con un largo completo de 2 metros por 80 centímetros de ancho. Volvemos a ver el comando sobre este lateral para una mayor comodidad. Como dijimos recién, tenemos un vano de 70 centímetros de ancho por 1,50 m de alto, donde la iluminación es fundamental y en este caso se aprecia un poco mejor. Donde se lo podría plantear una ducha doble si fuera una suite matrimonial. Ahora vemos la propuesta 2A, donde tenemos el mismo contexto, uno de los laterales sobre el exterior, las mismas dimensiones, 2 metros de ancho por 4 metros de largo, y los otros 3 lados sobre el interior. Lo único que en este caso lo vemos distinto es el ingreso, donde lo hacemos por uno de los laterales más cortos. Donde si no es como el ejemplo anterior, este tipo de organización o de ingreso al baño me parece bastante acertado. Donde si ingresamos tenemos la circulación sobre todo el lateral más largo y en el otro sector tenemos los artefactos y este lo tenemos sobre el exterior, donde sería distinto si tenemos el exterior sobre este lateral, donde sería un poco complejo el iluminar todo el sector. Una vez ingresamos, en este caso se plantea una puerta batiente, donde tenemos superficie como para hacerlo y no es necesaria una puerta corrediza. Donde tenemos el primer sector del lavamanos doble, como en el anterior tenemos bastante espacio. De ancho tenemos 1,60 m por los 2 metros de largo, donde podemos ver el vano que se genera. Actualmente se utiliza bastante la iluminación natural sobre el lavamanos, generando vistas interesantes. Y claramente es un factor fundamental la condición de uso, ya sea en un baño o en cualquier otro ambiente de la vivienda, que sería básicamente cómo una persona utiliza los artefactos, también su frecuencia y movimiento en el sector. En este caso, en el segundo sector tenemos el inodoro bidet y separados como en las otras propuestas. Acá tenemos 80 centímetros de ancho para la circulación. En el sector tenemos un largo de 1,60 m, donde me parece perfecto y cómodo, y de ancho tenemos 1,20 m. En todos los casos tenemos una distancia entre ejes de cada artefacto de 55 centímetros. Como dijimos, depende mucho de cada artefacto que utilicemos, donde existen distintas medidas. Acá también es fundamental la iluminación y ventilación. En este caso podemos ver todos los sectores bien definidos, junto con su iluminación correspondiente. Ahora por último tenemos la ducha, donde como en todos los casos lo vemos en el ancho completo del baño, esos 2 metros y unos 80 centímetros de ancho. En este caso no tenemos una mampara, la idea era generar un espacio de circulación más continuo. Donde lo vuelvo a recalcar son distintas y posibles distribuciones dependiendo de las medidas. Seguramente podamos hacerlo con otras dimensiones y diferentes variantes o contextos. En estas otras imágenes se puede apreciar un poco más el sector. Muy bien, esta propuesta, si lo pueden ver bien, básicamente es muy parecida a la anterior, solo que los artefactos los tenemos sobre el lateral interior.
y la circulación sobre el exterior. ¿Qué hace esto? Nos permite tener mayor cantidad de iluminación natural sobre todo el sector. Donde ingresamos tenemos el lavamanos doble, con las mismas dimensiones, pero en este caso cambia la ubicación de los artefactos, dando más prioridad a la iluminación en la circulación que donde tendríamos los artefactos. Donde depende siempre de los usuarios qué tipo o forma de iluminación les guste más. Si lo van a tomar de forma particular es un buen ejemplo, pero si es un arquitecto influyen distintos factores a la hora de plantear la iluminación. Acá podemos ir viendo algunas imágenes con sus sectores bien definidos. Muy bien, hasta acá el video de hoy. Me ayudan mucho si se suscriben y le dan like. En el próximo video veremos las 4 propuestas que quedaron pendientes y me pueden ir comentando qué les parecieron las propuestas hasta ahora.